La lluvia golpeaba los cristales. El viento silbaba entre los edificios. En una ciudad envuelta por la noche, un grupo de jóvenes se reunía. En sus manos, una película. No era una película cualquiera. Era la película, la que se decía. Podía predecir tu futuro. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Nadie sabía de dónde había salido. Nadie sabía quién la había creado. Solo sabían una cosa. Verla cambiaría sus vidas para siempre. Las historias sobre la película se contaban en voz baja, como si al mencionarla en voz alta se pudiera invocar algo oscuro y siniestro. Era una película que pocos se atrevían a ver, y aquellos que lo hacían rara vez hablaban de su experiencia. Se decía que un hombre, tras verla, vivió exactamente lo que la película mostraba. Cada escena, cada momento, se replicaba en su vida con una precisión aterradora. Cada detalle, cada palabra, cada gesto, se repitió en su vida. Era como si la película hubiera escrito su destino, y él no pudiera escapar de su guión. Lo que comenzó como una simple coincidencia, se convirtió en una obsesión. El hombre no podía dejar de pensar en la película, en cómo cada aspecto de su vida parecía estar controlado por ella. El hombre terminó perdiendo la razón. Su mente, incapaz de soportar la presión de vivir una vida predestinada por una película, se quebró. Ahora, se murmuraba que su espíritu vagaba, atrapado entre los fotogramas de la película. Como un espectro, su alma estaba condenada a revivir eternamente las escenas que lo llevaron a la locura. Las historias sobre la película eran muchas, y cada vez más perturbadoras. Se decía que aquellos que la veían quedaban marcados de por vida, susurrando en la oscuridad sobre lo que habían presenciado. Algunos decían que la película mostraba la muerte de aquellos que se atrevían a verla. Las escenas eran tan vívidas y reales que parecía que la pantalla cobraba vida y se llevaba a los espectadores con ella. Otros, que revelaba secretos oscuros del pasado, condenando a quienes los descubrían. Los secretos eran tan oscuros y profundos que aquellos que los conocían deseaban nunca haber visto la película. Pero todos coincidían en algo. La película era real y su poder, innegable. Nadie podía negar la influencia que tenía sobre aquellos que la veían y el miedo que infundía en sus corazones. La película utilizaba símbolos. Espejos que reflejaban futuros inciertos. Relojes que marcaban el tiempo con implacable precisión, como si la vida se escapara con cada segundo que pasaba. Diarios con páginas en blanco que se llenaban con la letra del destino. Cada símbolo era una pista, una pieza de un rompecabezas macabro que al ser resuelto revelaba el destino de quien observaba. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Los símbolos, demasiado específicos para ser casualidad. La película demasiado real para ser una simple fantasía. Tiempo prestado. Los jóvenes, reunidos en la oscuridad de la noche, se preparaban para ver la película. La tensión en el aire era palpable, cada uno de ellos sintiendo una mezcla de emoción y temor. La habitación estaba llena de susurros y miradas nerviosas, mientras el reloj marcaba el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Cada uno de ellos tenía sus miedos, sus secretos, sus deseos ocultos. ¿Se atreverían a enfrentarlos? ¿Podrían soportar la verdad? El tiempo se detenía. En sus corazones una pregunta resonaba. ¿Qué revelaría la película sobre ellos mismos? La incertidumbre era tan densa como la niebla que rodeaba la casa. El aire se volvía denso. La película comenzaba. El proyector zumbaba suavemente, llenando la habitación con un sonido hipnótico. La luz del proyector cortaba la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Las imágenes parpadeaban en la pantalla. Fragmentos de historias, destellos de vidas pasadas y presentes, se entrelazaban en un caleidoscopio de emociones. Cada parpadeo traía consigo una nueva revelación, un nuevo misterio. Rostros desconocidos, lugares familiares, momentos que parecían sacados de sus propias vidas. Era como si la película estuviera hecha solo para ellos, reflejando sus miedos más profundos y sus recuerdos más queridos. La película no era una narración lineal, era un rompecabezas de imágenes y sonidos, un viaje a través del tiempo y el espacio, desafiando la lógica y la razón. Era un collage de instantes, un mosaico de emociones, un presagio del futuro. Cada escena era una pieza de un enigma mayor, una pista hacia un destino incierto. Los jóvenes sabían que al final de la película, nada volvería a ser igual. La revelación. En un momento de terrible lucidez, uno de los jóvenes comprendió. La verdad se reveló ante sus ojos como un relámpago en la oscuridad. No era una simple película, sino un reflejo profundo y perturbador de su propia existencia. La película no predecía el futuro,
Lo revelaba. Cada fotograma era una pieza de un rompecabezas que mostraba lo que ya estaba escrito en sus almas, esperando ser descubierto. No era una ventana al destino, sino un espejo del alma. Un espejo que reflejaba no solo sus miedos más profundos, sino también sus deseos más ocultos y secretos más oscuros. Las imágenes que veían no eran más que reflejos de sus propios miedos, deseos y secretos. Cada escena era una manifestación de lo que llevaban dentro, de lo que temían enfrentar. La película no tenía poder sobre ellos. Era una herramienta, un medio para un fin. Ellos eran los verdaderos dueños de su destino. Ellos tenían el poder sobre la película. Podían decidir cómo interpretar lo que veían, cómo reaccionar ante las revelaciones. La película era un catalizador, un detonante que despertaba en ellos lo que ya estaba allí. Era una chispa que encendía el fuego de la verdad en sus corazones. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre que los mantenía despiertos por la noche, la angustia por el futuro, la sensación de que el tiempo se les escapaba de las manos, la culpa por el pasado, los recuerdos que los atormentaban y no los dejaban avanzar. Todo se amplificaba, se volvía real, tangible, insoportable. Pero también les daba la oportunidad de enfrentar sus demonios, de encontrar la redención en medio del caos. # realidad o ficción. La película terminaba. La luz volvía a la habitación. Los jóvenes se miraban entre sí, conmocionados, confundidos. ¿Había sido real? ¿O solo un juego macabro de su imaginación? No lo sabían. Y tal vez nunca lo sabrían. La película había desaparecido. Se había esfumado como por arte de magia, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y un miedo visceral que les helaba la sangre. #. ¿Te atreves a mirar? ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar la película? ¿Te atreverías a enfrentarte a tus demonios internos? ¿A descubrir la verdad, por más terrible que sea? #misterio sin resolver. #terror real.